Solución Ágil Movistar es tan dinámico como tú. El servicio de Internet que te ofrece 3 opciones para mejorar tu experiencia de conexión en el hogar. Solución Ágil Movistar 4G+. Enlace y fibra. Ponle dinamismo a tu vida y conoce más de las opciones de Solución Ágil Movistar para tu hogar en nuestra página web. Avanza con Movistar. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar. Buenas Esto tardes. es parte del Festival del Cine Venezolano, Pensamiento Visual. En este momento estamos con un pensamiento visual que yo pienso que es encantador. No solamente pienso, sino la necesidad que tiene la cinematografía nacional y el mundo de pensar en música para cine. Tengo 3 súper personajes importantísimos dentro de la movida de todo lo que tiene que ver con música, composición, no solamente para cine, porque es que además trabajan en muchos niveles. Unos son profesores, otros hacen música incidental, otros graban cosas, otros además promueven la música venezolana. Tenemos ni más ni menos que Alejandro Blancuribe, José Vinicio Adames y Nazcuy Linares, muy cerca a nuestro corazón, los 3, y al cine venezolano. Es importante resaltar que el año entrante llegamos a los 18 años del Festival del Cine Venezolano, que tenemos muchas sorpresas para contarles, porque el cine venezolano no solamente no se detiene, sino que abre nuevos campos y seguramente volveremos a nuestros orígenes, el lugar donde nacimos. Entonces eso va a ser una notición para todos. Yo quiero seguir incentivando el hecho de, por favor, vean cine venezolano, compren tickets, aprendan, vean, disfruten de lo que se hace en el país a nivel cultural. Quiero además hablar de la gente que nos patrocina y nos ayuda, porque sin ellos no sería posible hacer unos eventos como estos. Pensamiento visual es la consecuencia de la virtualidad del 2020 que nos hizo caer en cuenta que la gente está pendiente y que quiere aprender. Esto es para que la gente además siga formándose dentro del cine y que además tenga herramientas para poder seguir andando, ya que tienen trabajo y hay una diáspora muy grande en todas partes del mundo. Agradecer evidentemente a Archivo de Cultura Urbana, a Movistar, a Fundear, Casino Mestizo y a todo el equipo que siempre me persigue y que además sigue trabajando conmigo a pesar de y con todo lo bueno que ocurre. Bienvenidos, los dejo con nuestra moderadora, Ana María Aguirre Chourio, trabaja con nosotros hace 17 años, vamos a cumplir 18, Ana, y es especialista en cine, estudió en la Escuela de Medios Audiovisuales de la Universidad de los Andes y es una tremenda moderadora. Disfrútenla y bienvenidos a todos. Va a ir entrando gente, entonces esto es muy dinámico. Cualquier cosa tenemos YouTube, que tenemos la página del Festival del Cine Venezolano.com, donde pueden ver todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer. Bienvenidos. Muchas gracias, Karina. Bueno, gracias a todos por su puntualidad. Yo estoy muy emocionada por este encuentro. Bueno, me parece muy importante la conversación y además tenemos un panorama bastante amplio de la producción de música para cine con nuestros 3 ponentes, acompañantes, amigos, Nazcuy Linares, José Vinicio Adames y Alejandro Blancuribe. Bueno, la dinámica del encuentro es, yo tengo algunas preguntas que siento que, no voy a decir que quedaron al aire, pero sí son importantes para complementar las conferencias que hemos visto durante estos 3 días. Y en el caso que de alguno de ustedes tenga una pregunta, puede levantar la mano o puede escribirla en el chat para que sea respondida. Yo quisiera comenzar preguntándole, esta pregunta pues es para los 3, un poco sobre
cómo comenzaron a llevar su carrera hacia la producción de música para cine. Tengo entendido que, bueno, pues trabajan en distintas formas y, bueno, quisiera que nos hablaran un poquito de cómo se acercaron hacia el cine. Probablemente haya sido a través de amigos, qué sé yo, pero me gustaría que lo contaran desde su experiencia personal. Entonces, vamos a ir como en el orden de estos 3 días, comenzando con Nazcuy. Hola, gracias Ana María, gracias Karina. Disculpen el escenario un poco ruidoso, pero bueno, yendo a tu pregunta, ¿cómo empezamos? Bueno, ya hablé algo de eso, de que mi primera experiencia fue con un largometraje de Alberto Arbelo, Una vida y dos mandados, y no sabía nada del mundo del cine, de la música. Lo único que recuerdo en esa época que me fascinaba era ir con una almohada al cine a dormir. Y era porque me encantaba dormir escuchando la música de las películas y los efectos de sonido. No lo tenía muy concientizado en esa época, pero yo sí recuerdo que esa era una experiencia que me gustaba mucho hacer y la gente no entendía por qué yo iba a dormir al cine Viaducto específicamente en Mérida. Pero sí era ese mundo que me transportaba a la película sin las imágenes y solo con la banda sonora, ¿no? Y yo creo que eso fue lo primero, así como lo que más me llamó la atención de este mundo, y ya después cuando empecé a trabajar con Beto y bueno, con Leo, con un montón de directores geniales, así que me mostraban todo lo que se podía hacer con la música, pues nada, me enamoré. Pero si quiero decir la anécdota del comienzo fue esa, ir a dormir al cine. Así me hice la música. Buenísimo. Bueno, ¿es la misma pregunta? Sí, sí. Mi primer contacto con el cine fue, nada, yo había grabado mi primer disco de manera independiente, algo que no era muy común en Venezuela en ese momento. Eso fue en el año 84. Decidí grabar un disco, como era una música quizás un poco diferente a lo que se acostumbraba a producir en Venezuela, pues no sé, de alguna manera llamó la atención, siendo que era un disco de música alternativa. Y gracias a ese disco se me comenzó a acercarse gente, en este caso Rafael Estraga, excelente cineasta. Rafael, una de las piezas del disco le llamó mucho la atención, que se llama Hay frío en la ciudad, y él decidió hacer un guión en base a esta pieza, y filmó en Super 8 un cortometraje que se llamó Hay frío en la ciudad, con, digamos, la pieza como motivo principal, y aparte de eso, pues se le compuso más música. Ese primer cortometraje fue premiado de entrada o sea, tuvo mucho reconocimiento en el Festival de Cine Super 8, y bueno, fue el comienzo. Perfecto, genial. Gracias, José Inicio. Alejandro, cuéntanos, ¿cómo fue ese primer acercamiento? Bueno, yo tenía una agrupación al cual le había puesto todo el afecto, toda mi pasión, le había dedicado muchísimo tiempo, porque era una agrupación que ensayaba todos los días de lunes a viernes, ¿sabes? De las 9 de la mañana a 1 del mediodía, con Jerry Well, Vinicio Ludovic, Edgar Saume y mi hermano Richard, que se llamó La Banda Municipal. Era una agrupación de música contemporánea venezolana que fusionaba el rock con el jazz, con la música contemporánea, con música venezolana tradicional, y era una experiencia increíble, muy experimental, era como un jazz progresivo venezolano distinto, con rock. Bueno, la verdad que esa era una época en que la música de vanguardia tenía mucha fuerza a nivel mundial. Habíamos llenado sitios, estábamos en todas partes, teníamos un reconocimiento muy importante, y la Fundación Neumann
nos estaba patrocinando y vamos a grabar en un estudio, en el estudio de The Cars, que era un grupo muy importante en ese momento en Boston. Pero bueno, cosas de los grupos nos disolvimos. O sea, hubo, Jerry Wells se quiso ir a vivir a Mérida, y eso para mí fue un trauma, porque yo no solo era compositor, sino hacía música experimental, pero yo tocaba percusión completa. Fui el primer percusionista en Venezuela en que no solo usaba la percusión afrolatina y eso, sino sintetizadores, tímpanis, efectos, manipulación de objetos, generando sonido, cámaras de eco y toda esa cantidad de cosas. Y para mí fue un trauma gigantesco, porque dije, bueno, ¿y qué pasó después que le había puesto tanto? Y Antonio Gerandi, que siempre nos veíamos mucho, porque teníamos unas novias que eran amigas entre todos y él iba a los ensayos, el CONAC le solicitó hacer 2 documentales, uno sobre la dimensión latina, Oscar de León y eso, y otro sobre la danza. Ese documental sobre la danza, yo le hacía la música a un grupo de danza de Arcilia López que se llamaba Contradanza, que era un grupo de danza contemporánea, moderno, de vanguardia. Y claro, él hizo un documental que se llamó Se Mueve, y era un documental solamente con música e imagen. Y además con la técnica que yo tenía con ese grupo de danza, que era al revés, que en vez de hacer la música para la danza, yo tocaba en vivo con Vinicio y seguía a los bailarines, o sea, el viaje inverso, no que los bailarines seguían la música, y era una cosa bien volada. Entonces, claro, me buscaron a mí para hacerle la música. Entonces, claro, yo tenía en mi casa, en las afueras de Latillo, que era una finca, tenía un estudio donde ensayábamos todos los días, tenía mi grabador de 4 canales, una consola, tenía mis micrófonos para grabar los ensayos. Entonces, claro, ahí mismo, Antonio me dijo, mira, ¿por qué no le haces la música a esto? Entonces hice una música, oye, casi fotograma como por fotograma, como los canadienses. Entonces, y solamente con percusión. Yo la verdad que lo hice, ahí no había diálogo, no había efecto, era música e imagen. Entonces, claro, eso causó tanto impresión que me llamaron una junta. Yo no conocía a los cineastas, mi mundo era la música, no el mundo del cine. Me inscribieron, se estaba fundando el ANAC, toda esa cantidad de cosas, y me dijeron, Alejandro, me felicitaron por el trabajo. Y yo, dentro de ese trauma que tenía, de que oye, vi un camino ahí, y Antonio me mandó también a otras productoras y empecé a hacer música para documental, y bueno, hasta el día de hoy. Buenísimo, qué buena experiencia. Bueno, yo quisiera también preguntarles a los tres, cuando, digamos, los músicos trabajan entre ellos, por decirlo así, su manera de entenderse, pues está ese lenguaje allí. ¿Cómo hacen ustedes para trabajar de repente con un director que no tenga tanto conocimiento técnico a nivel musical? ¿Cómo es cómo lidian con esa comunicación para hacerse entender y que los entiendan? Bueno, sí, eso pasa. Hay directores que que se sienten sordos, que dicen que son sordos, ellos mismos se han ensordecido, pero bueno, sienten que no tienen esa sensibilidad hacia la música y que, bueno, que necesitan el músico para que les diga qué es lo que tienen que hacer. Hay muchas formas, no sé, ya nos contará José Vinicio y Alejandro. Yo me he acostumbrado un poco a una práctica que es muy del medio, que es los temp tracks, que es el director, aunque no sepa nada de música, sabe que le gusta esta música. George Michael, U2, Ennio Morricone, lo que sea. Y encuentra en esa música lo que él quiere transmitir en su película. Y la coloca en su montaje. Eso que es una práctica muy habitual en la industria, y poco habitual cuando se hace un cinema artesanal. Hay mucho ruido. No te preocupes, te escuchamos bien. Es la forma en que yo, bueno, me puedo comunicar más directamente, más concretamente, quizás decirlo de una manera. Es un acercamiento más concreto, un canal de comunicación entre el director y la música que yo le voy a proponer original a través de esta música temporal, de estos tracks, temp tracks, como se le llama, ¿no? A veces es un peligro, es un cuchillazo, porque el director se enamora del temp track y todo lo que yo haga nunca le va a sonar a George Michael o U2 o Don Omar o lo que sea que quieres poner.
pero ese ha sido mi método, de comunicar cuando no hay supuestamente este conocimiento musical por parte del director. Perfecto. Buenísimo. José Vinicio. Sí, bueno, esa diferencia, siempre va a haber maneras de ver un momento en una película y el estilo que se quiera trabajar, pero ha sido, en mi caso, de una manera muy intuitiva, o digamos que ya el estilo de la película te determinaba un poco cómo se iba a trabajar la música. Entonces, si era una película, digamos, donde estaba involucrado eh, gente joven con algo de tráfico de drogas, ya eso te llevaba la música hacia un sitio, pues hacia un estilo. Quizás vamos a hacer algo con elementos de rock, algo con elementos psicodélicos, entonces de alguna manera esa es la temática general que le vamos a dar. En este caso me refiero a Un sueño en el abismo de Oscar Lucien, que más o menos esa era la temática, y digamos que establecimos como un estilo. Si la película es de época, pues ya eso te lo está determinando también. Entonces, en base a la época, uno, digamos, ya establece el tipo de instrumentación, el tipo de arreglos, para que vayan de acuerdo a lo que la película quiere expresar. Entonces, más o menos, es como lo hemos trabajado. Lo de las referencias, bueno, me salgo un poquito del cine, pero en publicidad sí es una práctica, digamos, constante, de que en publicidad, bueno, si te piden hacer una música como tal y te ponen la referencia, entonces quieren que suene igual o lo más parecido, ya allí uno está ejerciendo más como productor musical que como creador o compositor, porque de alguna manera uno, aunque no es lo que a mí me gustó y definitivamente la gente no me buscaba para eso, pues tienes que copiarlo, tienes que producirlo, tienes que hacerlo así porque es lo que quieren. En el cine, en mi caso, ha sido mucho más libre, mucho más intuitivo y he tenido la suerte de poder dejar que la creatividad fluyera. Perfecto. Gracias. Alejandro, cuéntanos tú tu experiencia. Bueno, mi experiencia realmente ha sido, oye, muy particular. He tenido la suerte que me ha configurado de esa forma porque me ha tocado primero esa época con Diego Risque, que era un cine totalmente experimental, no convencional, y eso me permitió a mí hacer una locura. Eran largometrajes que duran 1 hora y pico, donde no hay ni siquiera efectos de sonido, no hay diálogo, no había nada de eso. Entonces, claro, eso me permitió a mí entrar en un mundo totalmente distinto a la música convencional con las imágenes. Pero claro, paralelamente yo iba haciendo documentales que sí son más convencionales y por recomendaciones siempre fui conociendo a los directores como Mauricio Weinstein, Carlos Oteiza, pues con todos con los que he trabajado. Y siempre hubo una gran confianza. La verdad que quizás por también como yo tengo mi lado de productor musical, como bien te comentaba José Vinicio, yo siempre trato, para mí es tan importante el asunto de la dramaturgia sonora, porque para mí, o sea, un revólver que se carga, crac, crac, tiene un impulso, tiene una emoción, genera una dramaturgia tan importante como un acorde musical fuerte para generar una intención, para la premonición de alguna acción. Entonces, yo siempre mi relación con los directores ha sido con la banda sonora también. No solo con la música, sino todo el trabajo. Hay veces que yo le he dicho, mira, no pongas la música aquí y mejor deja seguir sonando el ferrocarril bien duro con ese pito, porque eso es lo que más va a apoyar la premonición al acto que tú estás buscando. Entonces,
yo fui ingeniero de sonido, tuve estudios, pues una cantidad de cosas. Entonces estudié tecnología del sonido. Entonces estoy muy relacionado con el sonido como elemento de dramaturgia, pues vamos a decir. Entonces siempre, oye, tuve esa suerte con los directores, me han permitido muchísimo, y por lo general no eran gente que tenía mucho nivel musical, vamos a decir, en cuanto al conocimiento técnico, pero tenían mucho feeling y me ha ido maravillosamente bien, con no he tenido ningún tipo de conflicto jamás, menos mal. Bueno, eso también es como parte de una respuesta a una pregunta que nos están haciendo aquí en el chat, que dice si solo han creado música para cine o incursionaron también en el diseño de sonido, Foley y otros elementos sonoros indispensables dentro de una película. Y yo quiero aprovechar esa pregunta para empatarla con otra duda que tengo, que generalmente el montaje de la película se trabaja primero y la música generalmente va de último casi. Yo quisiera saber si han tenido casos en los que la música haya hecho que se tenga que cambiar un poco la edición, o sea, que se haya tenido que retroceder, o si han trabajado en procesos, digamos, durante el montaje de la película para desarrollar la música. Nascuy. Por favor, micrófono para Nascuy. Vale. Oye, sí, bueno, como contaba, mi primera película fue súper original en ese sentido porque yo escribí toda la música y se grabó con orquesta mientras se estaba escribiendo el guión. Y es una cosa que más nunca me ha pasado, o sea, escribir toda la música de la película. Eran casi 40 minutos de música con una orquesta gigante y ni siquiera se ha filmado la película, o sea, ni siquiera sabíamos cómo iba a quedar, solamente teníamos la idea de un guión que se iba desarrollando y eso es una cosa única. Una anécdota que me pasó con esa película, por ejemplo, con Navidos Mandados, es que ya cuando terminó el montaje y todo y se usó toda la música que se había grabado, habían temas que faltaban. O sea, inevitablemente el montaje y cómo sucedió el rodaje y bueno, todo lo que pasó hizo que escenas que estaban en el guión cambiaran y situaciones que necesitaban modificarse necesitaban una música distinta a la que yo había compuesto. Entonces tuvimos que grabar 2 temas más después de filmada y de la postproducción. Quizás esos son un poco las desventajas que puede tener esto de grabar todo antes, ¿no? Y el caso de influir en el montaje, eso pasa mucho. A mí me pasa incluso cuando a veces me toca trabajar como montador, como editor de imagen y tengo que colocar música, pues si me llega música voy ajustando mis imágenes a esa música, ¿no? Y músicas que yo he hecho para otras películas que he trabajado en el proceso del montaje, he tenido ese feedback con el montador y él va ajustando su montaje a la música que yo le voy enviando. Es una práctica creo que muy habitual, cómo uno va influyendo en el desarrollo creativo de una película. A mí siempre me ha pasado, muy pocas veces he compuesto algo y es exactamente eso que compongo, queda como lo hice en mi estudio. En cada proceso, cuando va al montaje tiene cambios, cuando va a la mezcla hay cambios y es así, siempre cambia, nunca se termina. Ok, perfecto. José Vinicio, cuéntanos. Bueno, son todas las formas a la vez, es un ir y venir constante y nunca va a ser de una misma manera. Entonces, la música puede modificar el montaje, uno tendrá que modificar la música. Sí ayuda que la película tenga un buen montador porque la persona que edita la música, la película, tiene que tener un gran sentido musical y del timing que se lleva. Entonces,
hay montadores con los que efectivamente, qué maravilla, los tiempos de la música suelen, digamos, coincidir porque esta persona tiene un sentido del tiempo y de la sincronía maravilloso. Entonces, allí fluye mucho. Pero por lo general es eso, o sea, uno tiene que estar en constante ir y venir con el director, con el montador, modificas la música, bueno, o sea, si es una música tuya que quisieron escoger para la película, pues ahí efectivamente la edición y la película y las imágenes se adaptan a esa música que ellos quisieron que tú les dieras tal como estaba. Pero uno tiene que estar preparado para asumir cualquiera de las posibilidades. Perfecto. Alejandro. Voy. Bueno, no, como bien lo decía José Vinicio Inascuy, eso es toda una experiencia increíble, pues la relación con los editores, con el director, cómo va cambiando, echando para atrás. Yo recuerdo que los primeros documentales, yo hice una serie de 7 documentales sobre los problemas de la ciudad de Caracas, en la época que Diego Arriaga era el gobernador, se sacaban copias en todo el país, era una cosa increíble. Y yo, claro, en ese entonces no había ni Betamax. Yo tenía un piano y ahí escribía, y entonces, claro, me iba al estudio, grababa, y lo que yo hacía era que veía en una moviola y hacía unas anotaciones, pero yo no me podía llevar la moviola para mi casa, como hoy en día uno lo tiene aquí en la laptop. Entonces, la verdad que era una incertidumbre increíble. Entonces, yo recuerdo que con Mario Abad y Mario Robles, que yo aprendí mucho con Mario Robles, sobre todo a editar, que eso es tan importante, y todo lo que es la especulación del sonido de la imagen, cómo tú puedes modificar todo y cambiarle la orientación ideológica al mismo material. Entonces, yo recuerdo que yo le hice la música a la primera parte, a la segunda y la tercera. Siempre los trabajos que a mí me han tocado han sido generar mucha música y efectos y cosas. Entonces, oye, la cosa no funcionó, pero para nada. O sea, la cosa quedó horrible. O sea, esto no camina. Y fue uno de mis grandes aprendizajes. Llegó Mario Robles y dijo, déjame ver. Y puso la primera parte al final, la segunda en el medio y la otra aquí. O sea, por corte lo hizo. No hubo ninguna, sino hizo ra con la cintota esa grandote. Oye, y funcionó perfecto. Entonces, imagínate, salió todo al revés. O sea, lo que yo había pensado funcionaba era al revés, pero funcionó. Entonces, claro, de eso se presta. A mí me ha tocado otras experiencias, por ejemplo, la película que hice con Diego del Malquerido, con el Chino, con orquesta. Allá yo fungí como productor musical y a la vez compositor, porque la música incidental es mía. Eso tuvimos que grabar, te podrás imaginar, 14 boleros y mambos y chachachá con muchísima anticipación, selección de repertorio, grabar al Chino en los estudios, pues eso fue todo un trabajo, como decía Nascuy, pues previo. Entonces, claro, esas experiencias son distintas, pero sí es bien importante. Por ejemplo, en mi caso yo creo muchísimo componer viendo la imagen, porque ahí sucede un fenómeno que se queda como pegado. Vamos a hablar en esos términos coloquiales. Es una cosa que va más allá. Es el hecho que cuando tú estás viendo los movimientos y tú sigues con el teclado, con lo que estás tocando, tú te arrastras con la imagen, eso queda pegado. Y eso ayuda como cierta credibilidad. O sea, se siente como todo juntico, como que todo está hecho para eso. Perfecto, buenísimo. Bueno, aquí tenemos varias preguntas en el chat. Dionis pregunta si consideran la música como un factor psicológico que acompaña una escena o solo un factor artístico que está presente en la película. Y tenemos otra que dice, ¿cómo aprendieron a transmitir la emoción de una imagen con la música? Wow, qué difícil. Qué pregunta más compleja. Sí. Bueno, llegó la hora de ponernos aquí bien densos, ¿no? Bien introspectivos. Y el ruido está creciendo, aquí el ruido de fondo. La banda sonora está llenándose.
La segunda es cómo aprendimos. Bueno, yo creo mucho, bueno, en mi caso, yo he aprendido mucho con el ensayo y el error. Así como acaba de describir Alejandro, es eso que creas una escena para un momento y después llega otra persona y te dice, no, mira, esta función es acá y tú te das cuenta, oye, ¿verdad? Sí, había pensado esto para acá, pero funciona en este otro lugar. Eso me sigue pasando. Pues. O sea, quizá tengo un poquito más mi intuición se ha desarrollado con el tiempo, pero es una cosa que uno va aprendiendo y es siempre estrenar una película es lanzarse al vacío y no saber si el paracaídas va a abrir, o sea, emocionalmente, pues. Es muy complejo saber si uno lo que está haciendo, el espectador en ese espacio donde vaya a ver la película, en ese momento que la vaya a recibir, va a captar todo lo que uno quiere transmitir. Es un aprendizaje que creo que no para, o sea, yo no me atrevería a decir que yo sé cómo se hace. O sea, he hecho muchas películas, he trabajado en esto, me guío por la intuición, por las ideas del director, pero tenerlo aprendido así o una fórmula no la tengo. No, hasta ahora no la he conseguido. Y la primera pregunta era sobre si la música como factor psicológico o como Sí, factor que si artístico. consideran que la música es como un factor psicológico o es solamente un factor artístico que está presente en la película. Bueno, yo creo que son las dos cosas, ¿no? Es un factor artístico, por supuesto, y es un factor psicológico en la mayoría de los casos. Claro, depende un poco de la película, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres decir con eso, no? Una película puede hacer que la psicología de un personaje cambie. Por ejemplo, la música de una película puede hacer que la psicología de un personaje cambie. Si es eso a lo que se refiere la pregunta, ¿no? No es solo para decorar una escena o para tapar errores de montaje o de actuación. El papel psicológico de una música, de una película es fundamental, diría yo. Y nada más. Se lo paso a José Vinicio. Ok, aquí estoy. Tenía unos problemas técnicos, así que me tienen que poner al día. Ok, bueno, tenemos dos preguntas. Una, que si consideras que la música es un factor psicológico que acompaña una escena o si es solamente un factor artístico que está presente. Y la segunda, que es la más introspectiva, es cómo aprendieron a transmitir la emoción de una imagen con la música. Ok. La música, con respecto a la primera pregunta, es todo a la vez. Es todo, es un elemento artístico, es un elemento envolvente, es lo que uno quiera transmitir en ese momento y debe cumplir esa función. Por supuesto que psicológicamente influye muchísimo porque es lo que te prepara para una escena o es quizás lo que hace que veas una escena diferente a como la estás viendo, porque también la idea de la música es despistar en algún momento, de modo que a lo mejor lo que está en pantalla, la música te está como que llevando hacia otro lado para despistarte. Entonces, esas son herramientas con las que juega el director, si así lo quiere, para influir en el estado de ánimo del espectador. Entonces, efectivamente, la música tiene mucho poder para
para transmitir lo que se quiera transmitir en ese momento. Y la segunda pregunta, yo particularmente tuve la gran suerte de que la música, o sea, yo no soy una persona que yo decidí dedicarme a la música. Hay muchas personas que dicen en algún momento, papá, yo quiero ser músico. En mi caso no fue así. Si queremos adentrarnos en cosas más profundas, hay como un factor epigenético que llaman, que son las cosas que se van transmitiendo de generación en generación sin que, sin que eso cree un marcador en el ADN. Pero son experiencias o cosas que se van transmitiendo hasta 4 o 5 generaciones que van quedando. En mi caso, vengo de varias generaciones de músicos y algo que yo me he dado cuenta es que efectivamente la música está constantemente dentro de mí. Entonces, como yo siempre desde pequeño, por mi carácter introspectivo, veía mi realidad o lo que yo me imaginaba siempre con música, entonces ya yo tenía yo tenía la película allí constantemente. Cuando te toca trabajar con imágenes, pues debo decir que era como fácil. O sea, es decir, wow. Entonces, por eso yo no me doy mucho crédito a mí mismo por las sensaciones que haya podido transmitir, sino porque era ya algo, ya estaba intrínseco en mí, que me permitía de alguna manera conectar con las imágenes y poder transmitir ciertas emociones. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias, José. Alejandro, cuéntanos. Bueno, yo siempre he creído en la dramaturgia sonora, pues que el sonido es capaz de generar. Eso viene desde la Odisea de Homero, cuando Ulises se tapó los oídos para no escuchar el canto de la sirena. Esa cosa sublime que sucedió ahí, donde el sonido pasa a ser no un fenómeno físico solo, sino que también es capaz de alienar, porque él se aliena y se lo advierten los dioses si va a escuchar la sirena, porque se va a morir, va a desaparecer. Entonces, para mí ese es el primer acto de la cultura occidental, donde el ser humano entendió que el sonido es otra cosa, las palabras, es la acústica que aliena. Entonces, claro, estoy yendo como por las ramas, pero en el fondo es eso. Por eso decía al comienzo de la intervención que para mí un hit orquestal de la Filarmónica de Berlín es tan importante como cargar un arma, como sonido a la hora de tú querer colocar algo que le hace falta a una filmación. Entonces, claro, eso está así, creo que es totalmente, eso genera psicología, genera arte, son una cantidad de cosas. Bueno, imagínate tú, el sonido per se genera una emoción. En el caso mío, yo me di cuenta de eso cuando La Cosa Mágica, que fue que hice una música, ese primer documental que hice sobre danza contemporánea, y cuando yo vi aquello en una sala de cine en la Cinemateca Nacional, bueno, yo me iba cayendo de la silla, realmente, porque las moviolas que habían antes, de esas que eran, ni siquiera las que eran de mesa, sino las que eran aquí, eso tenía una cornetica mínima que sonaba horrible, pero más duro sonaba era la máquina. Pero sentir realmente cómo iba a sonar eso en una sala de cine o una sala de postproducción cinematográfica, y ahí entendí la magia. Luego, claro, cuando ya uno pudo empezar a grabar con los VHS y toda esa cantidad de cosas, que uno mismo grababa algo y lo veía, oye, esa magia es impresionante. Pues ahí vuelvo al cuento de Ulises y la Odisea, eso está ahí pegadito. Eso era todo lo que quería decir. Perfecto. Aquí tenemos más preguntas.
como ya estamos cerca del tiempo, las voy a pegar un poquito para que nos rinda la cosa. Entonces tenemos, Andrés Sequea pregunta, ¿qué programas utilizan para componer actualmente? Tenemos una pregunta de Manuel Moncada que dice, ¿hacer música para cine es una experiencia igual a componer otros géneros? ¿Y cuál es el mejor momento qué es mejor al momento de banda sonora? ¿Aplicarlo experimental o hacerlo como cuando compones para sinfónica? Nazcuy tuvo un problemilla de conexión, no sabemos si se va a volver a conectar, pero podemos empezar con José Vinicio ahora para responder estas preguntas. Sí, actualmente utilizo como programa el Logic Pro. Ese es mi programa desde hace varios años. Lo otro era, ¿qué era? Ajá. La otra pregunta es si hacer música para cine es igual a componer para otros géneros, y al momento de hacer una banda sonora es mejor hacerlo de una manera experimental o hacerlo como cuando compones para sinfónica. Sí, bueno, al final componer es componer. Y entonces no importa para el medio audiovisual en que lo estés haciendo. Pueden cambiar los tiempos, puede cambiar el approach, pero el momento de componer para imágenes es más o menos lo mismo. Si es para publicidad, los tiempos son menores. Si es para teatro, pues viene siendo más o menos como el cine. Digamos que el proceso creativo como tal no cambia. Lo que cambia es un poco cómo manejarlo, pues una metodología que es además totalmente libre, porque depende de cada creador, de cada director, de cada compositor. No hay algo realmente preestablecido. Y bueno, y la otra pregunta también es una combinación de todo. La idea es poder, en el caso del que lo quiera hacer, que es mi caso, experimentar es lo mejor. Si el proyecto da pie para que tú puedas experimentar, pues experimentas y buscas nuevos sonidos. Inclusive puedes llevar eso a los sonidos orquestales. Todo es válido, siempre y cuando la persona para quien estás trabajando esté abierta a eso. Entonces, más bien, es de allí donde deberíamos partir. Si o cuando un director está dispuesto a que el compositor experimente, qué libertad les quiere dar, o quiere que el sonido sea de una manera específica, con unos instrumentos específicos. Perfecto. Alejandro. Bueno, en mi caso he usado varios a través de tantos años, entre ellos Logic Pro, pero también he usado programas para los que usan los estudios de grabación, los que usan los estudios de video. Hay veces me ha tocado casos como Reverón, que me llevé a los músicos al estudio, yo tenía una idea y fuimos construyendo todo viendo la imagen. No lo hicimos con un programa, sino se iba grabando en un estudio de audio con imagen. O sea, estudios de postproducción que tienen sus estudios de audio. Entonces, dependiendo del estudio, del proyecto, modifico, hago. Me encanta tener experiencias. Por ejemplo, ese caso de Reverón, me tuve que llevar un grupo de tradiciones venezolanas, los Vasallos del Sol, que se montaran sobre unos tambores que se habían filmado, y a la vez me llevé un trombón, un contrabajo y un cello que se iban montando ahí, porque es que quería que fuera así orgánico, como lo fue Reverón, pues, vamos a decir. También tiene mucho que ver con esas cosas, de que uno tiene que analizar de qué se trata la película, quiénes son sus directores, qué quieren decir, y ahí yo me monté en esa, pues, en la de improvisar como lo hacía Reverón.
Aquí hay otra pregunta que yo la voy a unir con con una recomendación que les iba a pedir. La pregunta es, ¿qué trabajo de otro autor les ha impactado y si han tenido referencias estables durante su carrera de cómo hacer música para cine? Estas preguntas yo las quería unir con algo que les iba a pedir, que era si podían recomendarle a nuestros espectadores alguna película o varias películas que ustedes digan, miren, tienen que ver esto para que entiendan cómo funciona la música en esta película, que es como clave. Entonces, José Vinicio. Sí, mira, me hubiera encantado poder contestarlo de una manera específica, pero en mi caso eso es imposible. Digamos que, claro, desde mi punto de vista y en el momento de mi vida en que me encuentro, en el cual ha transcurrido un tiempo, desde, desde el primer momento que tú te empiezas a interesar por la música de cine, son muchas las sensaciones que van transcurriendo e influyendo por tu mente. Dices, wow, qué bonito esto. Ves otra película, pero te estoy hablando, por supuesto, ya desde lo que me tocó vivir hasta lo que yo decido investigar. eh, Cada compositor vamos a decirlo, por décadas, en su década, si es de los 40, de los 50, cuando les ha tocado trabajar, o como te digo, o si es una película de época, como dije antes, te tienes que remitir a otros compositores para, para poder recrear ese momento. Pero, digamos, ha habido exponentes de música de cine desde siempre, entonces eso está en la persona de adquirir esa información, esa cultura, investigar, ver qué es lo que realmente va con tu proceso creativo e ir tomando de cada uno de ellos ideas, momentos, sensaciones, que al final es lo que va construyendo tu manera de expresarte como creador. No creo que haya una persona o compositor que realmente te pueda dar la amplitud que te puede dar el que esta persona que se quiera dedicar a hacer música para cine eh, tenga que dedique el tiempo a investigar y a nutrirse de todo el material filmográfico que hay. Y había otra Perfecto. pregunta, ¿no? Sí, bueno, eso responde a esta parte de Ah, las no. preguntas. Vale, Sí. perfecto. Bueno, yo comulgo igual que José Vinicio. Estoy totalmente en línea con él, lo que él acaba de decir. Sí, quiero comentar que, bueno, sin duda que hay autores que tienen una pluma bellísima para las melodías, como Ennio Morricone. Realmente, oye, unas piezas bellísimas. Pero yo no puedo decir que me influenció, solamente que reconozco que tiene una pluma extraordinaria en las melodías. Las melodías son bellísimas. Por ejemplo, también reconozco en John Williams que cómo él supo extraer de la música sinfónica, perdón, Gustav Holst, vamos a decir, con The Planets, Tchaikovsky, bueno, tantos autores que podría nombrar donde si las personas que conocen música sinfónica y pueden leer las partituras de John Williams, se dan cuenta que todos esos estratos están ahí. Entonces, bueno, es una manera distinta. Él ha logrado, vamos a decir, mezclar todo eso y armar su autoría. Pero en el caso mío, oye, yo no podría decir que me hubiera encantado que, mira, tal músico me influenció. ¿Por qué? Porque yo tuve la dicha, gracias a Dios, que me tocó las primeras 3 películas importantes que yo hice, hacerlas lo que yo comenté en mi clase, hacerlas con Diego Risque, que me permitió hacer una locura, algo que no, o sea, no tiene nada que ver con nada. ¿Entiendes? Entonces,
Y precisamente yo he recibido los mayores honores por eso, por algo que era un formato que no era profesional, Super 8, pero claro, se ampliaba a 35, con Diego Risque, que me presentó la película sin yo haberla visto jamás, ni sabía que él estaba haciendo cine. Yo lo que era amigo, compañero de estudio con él y de rumba. Entonces, pero fíjate lo que es la vida, esa introducción. Entonces, claro, no tengo un músico que yo digo, oye, este me influenció. Yo estoy influenciado en ese sector de la vanguardia por dos músicos importantes, uno alemán que es Stockhausen y uno italiano que es Luciano Berio. Sí, porque Luciano Berio supo trabajar la voz, la modificación de la poesía con el sonido. A mí me impresionó, hay una obra que la recomiendo muchísimo, que yo creo que es un antes y después, que se llama Homenaje a Joyce, precisamente. Homenaje a Joyce, el que hizo Ulises. Entonces, el homenaje a Joyce, ahí esa pieza a mí me influenció muchísimo y para mí me cambió mi vida musical, porque es un poema trabajado, picado, manipulado y convertido en música. Eso a mí me trastornó, fue una cosa. Así que bueno, son muchas las influencias y muchos los directores de cine y directores de música extraordinarios que existen en el mercado. Perfecto. Ok, un par de preguntas. Una, que es si es posible acceder a sus bandas sonoras independientes de las películas, solo el audio, sobre todo de las primeras películas. Y si es posible encontrar, José Vinicio, el disco experimental de rock que mencionaste al inicio, y Alejandro, si es posible conseguir música con respecto a la banda municipal, si algo de eso está registrado. Bueno, claro, el caso del cine venezolano es bien atípico porque nuestra memoria cultural, hay personas que han determinado que fuera bastante escasa, entonces no hay registros. Pero eso era una preocupación que yo tuve desde el principio, cuando yo empecé a hacer música para cine, y decía, no puede ser, que no hay, o no se consigue. Y me propuse, cuando comencé a hacer música para cine, algunas de mis primeras películas, yo dije, bueno, yo necesito que esto quede de alguna manera registrado. Y logré que la Cinemateca Nacional produjera un disco de la música de 3 largometrajes que yo había hecho. Entonces, ese CD se hizo. Es bien difícil de encontrar, pero contestando, hago una pausa y contesto la otra pregunta. Mi primer disco, que se llama El comienzo del camino, por alguna razón extraña se convirtió como un objeto de culto en Lituania, en Italia, en Alemania. Como anécdota les cuento que el último que se vendió en Japón, para Japón, en $350. Entonces, a mí me costó 19.000 bolívares. en el 84. ¿De cuáles? ¿De cuáles? Imagínate. ¿De cuáles? De los primeros. Era 430, ahí sacarán la cuenta. Pero bueno, entonces, bueno, un sello disquero en Berlín decidió reeditarlo. Cuando vio esto, que había como una demanda de este disco que no se conseguía, decidieron reeditarlo y ya se reeditó. Entonces ese primer disco, que era un vinil, se encuentra tanto en vinil como en formato digital. Se acaba de reeditar hace 3 meses, lo cual ha sido muy bueno. Entonces, terminando la primera pregunta, esa misma gente ha estado
se va a dedicar, este es un sello que se llama True Class en Alemania. Ellos van a comenzar a reeditar gran parte de mi catálogo musical. Entonces, una de las próximas que viene es hicieron una curaduría y entonces va a haber partes, o sea, piezas de diferentes discos míos, y allí van a estar incluidos varios temas de cinema, que es el disco que hice para algunas de las películas. Perfecto. Mira, por aquí Humberto Márquez dice, tengo la primera edición en vinil. ¡Wow! Véndela. Te compras la nueva. Muy bien. Bueno, Alejandro, cuéntanos Bueno, tú. sí, lo de la banda municipal, nosotros, precisamente esa historia tan particular de que cuando íbamos a grabar en Boston, en el estudio de Eddie Cars, financiado por la Fundación Neumann, bueno, Jerry vivió pues una cosa personal que tuvo que irse de Caracas y se fue a vivir a Mérida, Jerry Well. Entonces, claro, no fuimos a grabar, imagínate tú qué insólito cuando nos habíamos preparado. Pero nosotros tocábamos, éramos un grupo bastante como el Candela. Nosotros no tocábamos en la radio ni íbamos a la discográfica, y yo después del destino, lo que pasé a ser un director de la discográfica más importante, que en ese momento era en Caracas. Entonces, pero yo no iba a la radio, o sea, o sea, el mundo del disco y eso, para mí, nosotros éramos unos músicos que estábamos enloquecidos. Entonces, claro, una vez tocamos en el Teatro Municipal de Valencia, esta agrupación que era un grupo de vanguardia muy interesante, donde yo aprendí muchísimo. Y había un piano de cola, para una anécdota, un Steinway, imagínate. Entonces yo dije, oye, perfecto para que toque Jerry Well, porque yo a la vez hacía de productor del grupo, siempre lo fui, productor y compositor. Entonces, cuando vi el piano, le dije al director del Teatro Municipal de Valencia, oye, porque Jerry tocaba con un piano Fender, un piano electrónico. Entonces, oye, un piano de cola, imagínate, cola completa. Y el hombre me dijo, mire, yo no le puedo autorizar a usted usar ese piano para el concierto, porque tienen que hablar con un señor. Ese señor era un alemán que tenía un estudio de grabación en su casa en Valencia, imagínate. Eso lo veía. Y él tenía unos micrófonos acá más o menos buenos. Entonces, lo que me pidió fue, mire, yo le dejo usar el piano si usted me permite grabar. Ya yo era un hombre que conocía mucho del sonido, yo no quise, porque él lo que tenía eran 5 micrófonos. La batería la grabó con un micrófono. Imagínate, una batería. Entonces, de todas maneras, eso se grabó y lo escuchamos como una cosa así cuando uno termina un concierto, que se grabó el concierto entre amigos, y entonces en la noche echando unos tragos vimos el concierto. Bueno, esa grabación quedó rodando por ahí y quedó hasta quemadito, hasta que un día Montiel, el periodista especialista en jazz, me pidió, oye, vamos a restaurar esto, y restauramos el sonido, pero claro, siempre es arqueología musical, porque un grupo tocando en vivo con 5 micrófonos nada más es complejo, sobre todo si utilizas instrumentos electrónicos. Y de eso se hizo un disco en el 2008, porque eso fue una grabación del 74. Ese disco, con un diseño gráfico de Antonio Huisi, bellísimo, porque él era el fotógrafo de nosotros. Entonces, claro, las fotografías son una maravilla, son pro, pero la grabación es semi. Entonces, pero es arqueología musical, es un disco bien interesante, y para el que quiera, mi dirección de email es, o mi celular es 58414934686, o si me localizan, yo les mando el link para que la gente escuche el disco y las fotografías, que son bellísimas, porque ese es un álbum muy lindo, pues, de eso. Yo no recomiendo escuchar mi música sin las películas, porque las he hecho tan pegadas a la película que si las oyes sola es como un poco raro, en casi todas. No sucede así con por ejemplo, el Malquerido, porque bueno, es música convencional, orquesta, todo ese tipo de cosas, esa sí se puede escuchar, pero por lo general la música que yo hago está demasiado amarrada a la imagen, o sea, demasiado. Entonces, es bastante etérea y ves. Chévere. Bueno, creo que podemos poner el link cuando subamos esto a YouTube. Podemos poner ahí el link también para que todos puedan acceder. Bueno,
Estamos ya llegando al final. Aquí tenemos una última pregunta de Rafael Herrera, que dice, el director es el que decide qué tipo de música y ritmo irá en la película. Y eso lo quiero pegar con otra última pregunta que les quería hacer, que es así como un escritor tiene que leer mucho para escribir, me gustaría que ustedes nos contaran qué ejercicios recomendarían para quienes deseen hacer música para cine. Sí, bueno, el director no es el que decide, pero es el que tiene la última palabra. Entonces, siempre uno tiene que proponer cosas, nuevas ideas, nuevas maneras de expresarse, y, si y uno puede llegar a cambiarle la idea que él ya tenía preconcebida, pero al final él tiene la última palabra y uno tiene que hacer lo que él diga. Lo otro era... ¿Qué ejercicios recomendarían Sí, ya. para Ajá. quienes deseen hacer música? Porque sabemos que, bueno, la profesión no es solamente hacer, sino hay mucho ejercicio detrás de eso para poder hacerlo. Ver mucho, mucho cine. Tienes que ser un apasionado del cine y verlo. Todo tipo de cine, todo tipo de expresión cinematográfica, todo tipo de expresión creativa, de todas las épocas. Yo creo que no existe mejor escuela que esa, entender todas las formas en que tanto un músico como un director se han expresado a través de la historia. Allí, esa es la mejor clase. Perfecto. Alejandro. Bueno, sí, el director es el que decide y a mí eso me encanta porque, bueno, al final, y uno trata de convencerlo pues, de ese asunto. Hay cosas en la vida, yo podría dar un ejemplo. Hay una película que hizo Mauricio Wallenstein que yo le hice la música Macho y Hembra. Esa película la teníamos montada. Yo a la vez tuve esa vida esa paradoja de que mientras yo estaba produciendo, vamos a decir, artistas como Ilan Chester, Franco De Vita, Daiquiri, todo eso, era director de una empresa discográfica. O sea, director, o sea, el que hace los cheques, además, que administra la empresa, el que construye los estudios, o sea, tuve que aprender todo eso, que me sirvió muchísimo. A la vez estaba haciendo la música de estas películas, que no tienen nada que ver, que es un mundo de vanguardia intelectual distinto, es otro mundo. Entonces, ¿qué me pasó? Que a la vez Mauricio Wallenstein tenía esta película, ya le había hecho la música y le faltaba como algo. Y fíjate, yo le dije a él, oye, ¿por qué no ponemos un tema de Ilan Chester ahí? Yo era el productor de Ilan. Fíjate, no quise hacer lo mío, sino de Ilan. ¿Por qué? Porque Ilan era un producto juvenil que ya estaba cayendo y le hacía falta algo, porque ya no era juvenil, porque ya tenía 30 y pico de años, te estoy hablando en términos discográficos, y no había cómo agarrarlo para que él se transformara. Y precisamente esa canción, es verdad, los amores que se tienen en la vida nunca se olvidan. Ese tema se lo pusimos a esa película. Y eso transformó totalmente la película. No solo eso, eso transformó a Ilan. Ilan dejó de ser un artista juvenil para ser un artista de todos. O sea, entró en la universidad, entró en la gente adulta, entró en los intelectuales, en los directores de teatro. Y así él se hizo como un músico universal en Venezuela. Entonces, un poco para que tú veas la relación con un director, que tú, oye, le haces una propuesta, le estoy trayendo algo que él no tenía, no le había pasado por la mente. Y que a mí también, en cierta forma, yo pude haber puesto un tema mío, pero dije no. Además, hice un videoclip porque no había presupuesto para hacerle videoclip a Ilan, ya era el tercer disco. Entonces, con las imágenes de la película, hice el videoclip. Entonces, claro, en estos países latinoamericanos, nosotros los músicos tenemos que tener muchos oficios a la vez, porque es un mercado muy limitado, muy reducido.
Entonces, tenemos que ser productores, tenemos que ser intérpretes, tenemos que ser compositores, vamos a decir, tenemos que trabajar toda el área que tiene que ver con vamos a decir, con la producción musical. Entonces, ¿cuál era la otra? El consejo. Bueno, yo lo que le aconsejaría a los músicos, vamos a decir, escuchar mucha música contemporánea experimental, distinta, porque ahí hay una cantidad de recursos que no son convencionales. Porque el problema de la música convencional es que te jala siempre hacia un lado, hacia lo romántico, hacia lo convencional. Hay que tener mucho cuidado con eso. En cambio, la música distinta, la música de vanguardia, siempre te lleva a otros horizontes distintos que te permiten modificar la dramaturgia sonora. Perfecto. Bueno, aquí hay una última preguntita. Igual, si alguien desea hacer una pregunta, perfectamente puede pedir abrir su micrófono para hacerla o, bueno, enviarla en el chat. Aquí Antonio Briceño pregunta, ¿cuál es la mayor dificultad que se han encontrado para desarrollar una carrera en música desde Venezuela? Sí, bueno, por ahí se lo contesté en el chat, pero puedo ampliar la respuesta, que es efectivamente la falta de visión. Venezuela tradicionalmente ha sido un país muy cerrado a nuevas propuestas y precisamente para lo que dice Alejandro, que lo ideal sería eso, pues, o sea, poder experimentar, escuchar diferentes tipos de música, para poder hacer diferentes tipos de música, para diferentes cine, pero no, hemos sido muy complacientes y todo de una manera u otra ha estado muy encasillado, cuando en otros países se le da mucha relevancia a lenguajes alternativos, que en este caso tanto Alejandro como yo hemos manejado, y hay cineastas, bueno, uno puede hacer una medio comparación del trabajo de Diego con, por ejemplo, Peter Greenaway, inglés, que ha hecho unas películas maravillosas, pero bueno, eso es impensable en Venezuela, porque somos muy complacientes, no sé, o sea, no sabría explicártelo bien, pero definitivamente ha sido muy difícil para nosotros tratar de implementar nuevos lenguajes. Yo siempre estuve muy agradecido con las personas que creyeron en nosotros, porque efectivamente, si no, hubiera sido imposible, y somos de los pocos que hemos podido sobrevivir. Entonces es muy difícil el camino. Por supuesto, el factor suerte siempre va a jugar un papel predominante, porque es de con quién te reúnes, a quién le comunicaste tus ideas, quién la escuchó, y estamos hablando de algo que no es comercial, pero no puede ser que hoy en día toda la música se esté yendo por un solo camino del reggaetón o X. Bueno, o sea, yo no quiero, digamos, desprestigiar ningún estilo, pero creo que hay como una cierta complacencia y cada vez se va cerrando el espectro. Es más, te puedo decir, y no nada más en Venezuela, está comprobado, se hicieron análisis por computadora de toda la música que se está produciendo, y en esta época, en este instante de la vida, es cuando la música tiene menos variedad. Es decir, que toda la música se está produciendo bajo un mismo patrón, y eso es lamentable. Perfecto. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice José Vinicio. Estamos como en una época un poco más mediocre, vamos a decir, por todo lo que ha pasado. Yo también, yo estoy al día en todo, yo escucho todos los días los top 40 que vienen de Londres, o sea, también oigo música sinfónica, o oigo música experimental, estoy al día, más por mi oficio como productor musical. Es más, precisamente, ¿cómo pude yo mantenerme? Cuando yo grabé las 3 películas de Diego, yo no le cobré el estudio porque el estudio era mío.
no le cobré la música. Yo hice todo, yo pagaba, yo lo dije ahí, yo mismo cogía un avión en mis vacaciones en Radio Caracas Televisión y me iba a Mérida, alquilaba el hotel, yo eso todo lo pagaba. Pues yo gozaba haciendo esto, tenía los recursos para hacerlo, gracias a Dios. Entonces lo hice con muchísima entrega, vamos a decir, de eso. ¿Y qué me ha permitido a mí hacer esa vanguardia? Bueno, porque soy productor. Es más, yo tuve que dejar la producción musical discográfica y meterme a gestor cultural. Fui presidente de la Fundación Cultural Chacao, fui quien hizo el Centro Cultural Chacao, todas estas cosas, y siempre hago mi peliculita ahí y no me rayo, vamos a decir. Trato de mantenerme por vamos a decir, mi dignidad musical. Pues. Gracias a Dios he tenido esos otros oficios que me sirven de todo lo que yo he aprendido, que es lo que me ha logrado. Por ejemplo, ¿qué hizo que yo cambiara un poco el mundo, el mercadeo de la música en Venezuela en los años 80? El hecho de haber sido un artista de vanguardia. Vamos a decir, yo me traje los ingenieros de sonido de Londres y de Nueva York para grabar a Ilan, a Franco y a todos ellos, y formamos nuevos ingenieros de sonido. Vamos a decir, yo le debo a la vanguardia lo que yo soy. Entonces, y creo que yo mejoré, vamos a decir, el nivel de la industria esta popular gracias a mi formación, a eso. Yo también fui asistente de José Antonio Abreu, soy miembro fundador del sistema de orquesta, vamos a decir. Con él aprendí muchísimo de productor, vamos a decir, y entendí lo que es una orquesta sinfónica. Pero renuevo, el ambiente es muy difícil, claro, menos mal que hoy en día existen las redes y esa es la oportunidad que tienen todos. Bueno, vamos a decir, colocarse a nivel internacional y ver cómo guiarse. Hay unos festivales, el Festival Sonar de Barcelona, el otro, y porque ahorita la producción en Venezuela está muy limitada, vamos a decir, yo lo comprendo, pero siempre hay una oportunidad y yo creo que yo soy un ejemplo, que siempre busqué la manera de mantenerme económicamente en el mundo del arte para así no tener que rayar mi música. Perfecto, buenísimo. Bueno, ya estamos hablando. Creo que hay una última pregunta, ya José Vinicio nos respondió por aquí por el chat, que es si hoy en día realizan ustedes mismos la mezcla y el mastering de sus proyectos musicales. Bueno, aquí José Vinicio nos dice que depende del presupuesto, si no hay, lo hace él, pero no es lo ideal. Siempre es bueno que alguien externo lo haga porque puede verlo desde otra perspectiva. No sé, ¿qué piensas tú, Alejandro? Igualito, es así. Sí, a mí me ha tocado mezclar, hacer cosas yo mismo. Y a veces salen cosas interesantísimas, pero mastering, todo. Aunque hoy en día hay software que te ayudan a muchas cosas, pero mira, la relación con el ingeniero de sonido es importantísima porque además tienes un ping-pong ahí con él de cómo desarrollar el trabajo. Perfecto. Bueno, quiero darle las gracias a todos por acompañarnos durante esta horita y tantito. Ha sido una conversación bien productiva, bien entretenida, bien chévere. Les agradezco sobre todo a Alejandro y a José Vinicio, a Nascuy, que bueno, tuvo un problemita técnico y se tuvo que desconectar. Quisiera darle la palabra a Karina para que nos despida a todos. Y bueno, muchísimas gracias por confiar en mí como moderadora de este tema tan denso y difícil como es la música. Gracias a ti, Ana María, excelente. Nos sentimos muy cómodos contigo. Así es. Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, Karina. Ok, gracias a todos. Siempre estamos cómodos con Ana. Ana es lo más. Muchas gracias a la participación de los dos, de los tres. Nascu, bueno, nada, se estaba tomando una birra, que envidia. Para nosotros es muy importante la participación de ustedes. ¿Por qué? Porque le estamos dando luces a las nuevas generaciones de lo que hay que hacer, de lo que hubo y para dónde proyectarse. Sufrimos en el país de muchas cosas, incluyendo cierta desesperanza. Pensamiento visual, es un pensamiento genial,
para que la gente siga adelante. Gracias a gente tan importante como ustedes. Para mí y para Fundearc y para el país es un placer tener personajes tan importantes como ustedes dentro de formación y pensamiento visual. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Así es. Muchas gracias. Es la importancia que tiene formar gente nueva. Tenemos una cantidad de cineastas nuevos que se van a morir de ver estas conferencias, porque para eso es. Ahora les anuncio el próximo. Vamos a hacer foto fija, que es además como una de las cosas que viene dentro del cine que aparentemente no es importante, pero es que cuenta la historia de cada película. El próximo va a foto fija porque queremos formar gente, porque queremos saber en qué andan y qué están haciendo y cómo toda esta tecnología ha cambiado los formatos. Gracias, Ale. Un beso, José Vinicio, con toda mi amor. A la familia de los dos. Está llegando en casa en metro. Anita, mi beso más adorado. A toda la gente que se unió. Tengo muchos amigos muy cercanos ahí, María Beatriz. No quisiste hablar. No te lo perdono. A la próxima. Pero, y a todos, al que tiene el vinilo, José Vinicio, véndanoslo. Ale, mi amor, por ti. Gracias, mi amor. Les recuerdo tomar capture a los asistentes y enviarlo al correo para el certificado, súper importante. Enviarlo al correo de pensamiento visual. Y bueno, nos vemos en el próximo pensamiento. Muchas gracias a todos. Feliz tarde. Buen provecho a los que van a almorzar. Besos a todos. Chao, chao. Igualmente, un abrazote. Trabajo. Muchas gracias a todos. Todos están como muertos de hambre. Chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Solución Ágil Movistar es tan dinámico como tú. El servicio de Internet que te ofrece 3 opciones para mejorar tu experiencia de conexión en el hogar. Solución Ágil Movistar 4G+. Enlace y fibra. Ponle dinamismo a tu vida y conoce más de las opciones de Solución Ágil Movistar para tu hogar en nuestra página web. Avanza con Movistar.